Cuando la vida te enseña una lección, generalmente no lo hace con delicadeza. Te golpea. Te destroza. Y luego, cuando estás en el piso, todavía sangrando, es cuando realmente comprendes. Hace 3 meses, descubrí quién era realmente mi familia. No fue en un momento dramático como esperaría alguien de mi edad. No fue un grito, una discusión o una confrontación en la que todo saliera a la luz de repente. Fue algo mucho más silencioso, mucho más devastador. Fue verla en la cocina del restaurante de su esposo, rebuscando en las horas como si fuera un animal hambriento, mientras él se reía desde la otra punta del lugar. Tengo 62 años. He vivido lo suficiente para saber que cuando empezamos a ver la realidad con claridad, es demasiado tarde para cambiarla. Pero aún no había vivido lo suficiente para estar preparada para lo que descubrí ese día. Mi nombre es Carmen. Soy de esas mujeres que crecieron en una época diferente, cuando los sacrificios por la familia no se cuestionaban sino que se hacían en silencio, con la esperanza de que algún día valieran la pena. Pasé 40 años criando a mis hijos, cuidando a mi esposo, manteniendo una casa impecable, trabajando en un empleo que nunca me gustó pero que necesitaba. Hice exactamente lo que mi madre me enseñó a hacer. Y aquí estoy, a los 62 años, descubriendo que todo lo que construí fue mentira. Vivo sola en el mismo departamento donde crié a mis 3 hijos. Es un lugar pequeño, de esos que se vuelven más vacío a medida que envejeces. Las paredes aún tienen los cuadros que mis hijas colgaron hace 20 años. La cocina sigue siendo el corazón de la casa, aunque ahora casi nunca cocino para alguien más que para mí. Mis mañanas son siempre iguales. Me despierto a las 6, aunque no tenga dónde ir. Preparo café como si mi esposo fuera a entrar por la puerta en cualquier momento, aunque murió hace 15 años. Y luego me siento a la mesa de la cocina, sola, y veo pasar las horas. El silencio en mi departamento es un personaje más en mi vida. No es un silencio cómodo, ese que reconforta. Es un silencio que pesa, que acusa, que me recuerda cada día que invertí toda mi existencia en personas que resulta que nunca me amaron como yo las amé. Mi hijo mayor casi no me habla. Mi hijo menor vive en otro país y se comunica conmigo por mensaje una vez cada 2 meses. Y mi hija, la que pensé que era mi favorita, la que juraba que era diferente a sus hermanos, bueno, ella es la razón por la que estoy aquí contando esta historia. María Elena. Ese es su nombre. Nació cuando yo tenía 25 años, en un hospital público después de 18 horas de parto. Recuerdo el momento en que la pusieron en mis brazos, mojada aún, llorando con esa furia pequeña de los recién nacidos. Recuerdo pensar que haría cualquier cosa por protegerla, que no permitiría que nada ni nadie le hiciera daño. Recuerdo jurar, en ese hospital frío y fluorescente, que ella tendría una vida mejor que la mía. Que no sufriría como yo había sufrido. Que sería feliz. Durante 32 años, trabajé para que esa promesa se cumpliera. No eran palabras vagas. Eran acciones. Acciones cotidianas, pequeñas, que agotaban mi cuerpo y mi espíritu. Trabajar doble turno para pagarle la universidad. Sacrificar mis propios sueños para estar presente en su graduación. Ignorar los comentarios despectivos de mi esposo sobre mi aspecto para poder mantenerme en forma, creyendo que si yo estaba bien, mis hijos también lo estarían. Cosí su vestido de novia con mis propias manos, durante 3 meses, completamente a mano, porque no podía permitirme una costurera. Lloré de felicidad el día de su boda, no de tristeza. Creía que estaba ganando un hijo, que ahora tendría familia política que la querría como yo la quería. El yerno llegó a mi vida como un príncipe de cuento de hadas. Guapo, educado, ambicioso. Tenía un plan de negocios para un restaurante que le pedía a María Elena que lo apoyara. Ella estaba enamorada, cegada por ese amor joven que cree que puede conquistar el mundo. Yo estaba feliz de verla feliz. Mi esposo, que siempre había sido crítico con ella, de repente le daba el dinero que necesitaba sin hacer preguntas. Fue extraño, ahora lo veo claro. Pero en ese momento, lo interpreté como un gesto de amor paternal tardío. El restaurante abrió hace 5 años. Un lugar pequeño pero elegante, con mesas de madera oscura y candelabros que iluminaban tenuemente el ambiente.
Los primeros 2 años fueron buenos. Muy buenos, en realidad. Mi hija estaba feliz, o al menos eso pensé. Íbamos a visitarlo los fines de semana, nos sentábamos en las mesas VIP, y él nos traía los mejores platos como si fuéramos celebridades. La gente en el pueblo sabía que ese era el restaurante de la hija de la señora Carmen, y eso me llenaba de orgullo de una forma que es vergonzoso admitir ahora. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Las invitaciones a cenar se espaciaban. Cuando íbamos, ya no nos sentaban en las mesas especiales. Y luego, hace alrededor de 1 año, dejó de invitarme completamente. Decía que estaban muy ocupados, que los fines de semana eran los más concurridos, que no podían distraerse con familia. Mi hija repetía las excusas con una voz que sonaba hueca, como si no creyera ni ella misma en lo que estaba diciendo. Entonces, hace 3 meses, decidí simplemente aparecer. Sin anunciarme. Fue un sábado por la tarde, alrededor de las 5, es ahora cuando los restaurantes están en el caos del cambio entre el servicio de la tarde y el de la noche. Entré como lo haría cualquier cliente, con mi mejor vestido, las manos temblorosas de nervios. Quería sorprender a mi hija. Quería verla sonreír cuando me reconociera. Quería recuperar eso que sentía años atrás cuando ella me miraba como si yo fuera lo más importante del mundo. No me vio llegar. Estaba en la cocina, de espaldas a mí, inclinada sobre un contenedor de plástico lleno de lo que parecían ser restos del almuerzo. Papas frías, un pedazo de carne rosada, vegetales que se veían como si hubieran estado ahí desde hace días. Metía la mano en ese contenedor como si fuera un acto de supervivencia, como si no hubiera comido en días. Su esposo estaba de pie en la puerta de la cocina, observándola, y cuando ella sacó un pedazo de pan duro, él se rió. Una risa horrible, burlona, que resonó en el restaurante silencioso. «Este es tu lugar», dijo. No lo gritó. Lo susurró, pero de una forma que fue peor que un grito. Como si estuviera confirmando una verdad que ambos sabían pero que él disfrutaba recordarle. No en la sala con los clientes. Aquí, en la cocina, comiendo lo que nadie más quiere. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No literalmente, claro, pero fue como si cada músculo se endureciera, como si mi sangre dejara de circular. Creo que dejé de respirar por un momento. El sonido de mi propia respiración desapareció, reemplazado por el zumbido de las luces de la cocina y el ruido de las ollas en la estufa. Mi hija seguía comiendo, sin levantar la vista, como si esta fuera una escena que ya había visto 100 veces antes. Retrocedí lentamente. No quería que me viera. No podía soportar la humillación de que descubriera que había presenciado ese momento. Salí del restaurante y me senté en mi auto durante 40 minutos, temblando de pies a cabeza. Mi mente era un caos de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Por qué mi hija no me lo había dicho? ¿Cómo era posible que estuviera permitiendo que la tratara así? Pero conocía las respuestas, ¿verdad? Siempre las había conocido. Mi hija me había hablado de cosas durante los últimos años, pequeñas cosas que aparentemente no eran importantes en ese momento. Que él le decía que era gorda. Que criticaba la forma en que ella cuidaba el hogar. Que controlaba el dinero y le daba una cantidad semanal como si fuera una niña, no una mujer de 35 años. Que la había alejado gradualmente de sus amigos, de su familia, de cualquier cosa que no fuera él. Yo había escuchado estas historias y hablé con mi esposo al respecto. Recuerdo que él solo se encogió de hombros. Es su vida, dijo. Es su elección estar con él. Como si el sufrimiento fuera simplemente una opción que ella había seleccionado de un menú. Y yo, cobarde, acepté su razonamiento. Porque reconocer que mi hija estaba siendo abusada significaba reconocer que había fallado en mi promesa de protegerla. Significaba admitir que todo el sacrificio, toda la renuncia, toda la abnegación no había servido para nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, en la misma silla donde siempre me siento, mirando nada. Mi mente viajaba de una memoria a otra. El día que María Elena me pidió que cosiera su vestido de novia. Estábamos las dos en la habitación, la tela de seda blanca extendida sobre la cama, y ella me hablaba de sus sueños.
que iban a viajar por el mundo, que tendrían hijos hermosos, que sería feliz como nunca nadie había sido feliz. ¿En qué momento cambió? ¿Cuándo pasó de soñar a comerse las obras del restaurante de su esposo? Y más importante, ¿cuándo empecé a fallarle tan profundamente que no sintió que pudiera contarme? El color gris del amanecer llegó sin que me diera cuenta de que había estado esperándolo. Salí de mi departamento sin rumbo fijo. Mis pies me llevaron a la casa donde María Elena vive con su esposo. Es una casa grande, de esas que aparenta éxito, con un jardín manicurado y un auto deportivo estacionado en la entrada. Pero cuando miré por las ventanas, vi cosas que nunca había notado antes. Las paredes parecían opresivas. No había fotos de ella en ninguna parte. Todo era impersonal, como si fuera un hotel en lugar de un hogar. Toqué la puerta. Ella abrió después de un rato, ya vestida pero sin maquillaje, y algo en su expresión cambió cuando me vio. Como si estuviera viendo un fantasma. No un fantasma del que tuviera miedo, sino uno del que sintiera lástima. «Mamá», dijo. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Entré sin ser invitada. Ese era mi derecho como madre, o al menos eso creía. La casa olía a limpiador, a perfume caro, a algo que no era hogar. Nos sentamos en la sala, rígidas las dos, como si fuéramos extrañas. Ella me preguntó si quería algo de beber. Yo le pregunté si era feliz. La pregunta flotó en el aire entre nosotras como algo vivo. Vi cómo ella luchaba por encontrar una respuesta que fuera creíble, que me permitiera marcharme sin preocupaciones. Pero yo era su madre. Conocía cada uno de sus gestos, cada parpadeo, cada pequeña mentira que su rostro intentaba contar. «Mamá». Comenzó, y luego se detuvo. Miró hacia la escalera, como si temiera que su esposo apareciera en cualquier momento. «Vi lo que pasó en el restaurante», dije. «Te vi comiendo las sobras». Su rostro se volvió de un blanco puro. Durante un momento pensé que se iba a desmayar. Luego comenzó a llorar. No con los sollozos dramáticos que ves en las películas. Era algo más silencioso, más desgarrador. Las lágrimas simplemente corrían por su rostro mientras ella miraba sus manos. «No quería que lo vieras», susurró. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz apenas un sonido. «Casi 2 años». 2 años. 2 años de ir al restaurante, de fingir que todo estaba bien, de pretender que mi hija era feliz, mientras ella se comía las sobras en la cocina. 2 años durante los cuales ella nunca me pidió ayuda, nunca me contó lo que estaba pasando, nunca me permitió hacer algo al respecto. Me levanté de la silla. No sé bien por qué. Simplemente necesitaba alejarme de esa realidad durante un momento. Caminé hacia la ventana y miré el jardín perfecto, el auto perfecto, la vida perfecta que se veía desde afuera. En algún lugar del pueblo, la gente creía que María Elena tenía una vida de ensueño. El restaurante había prosperado. Su esposo era admirado. Y ella comía sobras como un animal. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, sin girarme. «Porque», dijo su voz desde atrás, «no quería que supieras que tu hija fue un fracaso. Que todo lo que tú hiciste, todos los sacrificios que hiciste, resultaron siendo para nada». El golpe emocional de esas palabras me doblegó. Literalmente. Sentí como si alguien hubiera puesto un peso enorme en mis hombros. Porque tenía razón. Eso era exactamente lo que pensaba. Que había fracasado. Que mi sacrificio no había valido la pena. Que de alguna manera, proporcionarle la mejor vida posible no la había protegido del sufrimiento. Pasé ese día con ella. Ella me contó cosas que no quería escuchar. Cómo su esposo la controlaba. Cómo había convencido a mi difunto esposo para que invirtiera dinero en el restaurante con la promesa de devolverlo, dinero que nunca fue devuelto. Cómo la había aislado gradualmente de sus amigos, de su familia, de cualquier cosa que pudiera hacerla feliz. Cómo la criticaba constantemente, diciéndole que era fea, que era incompetente, que sin él no sería nada. Y luego estaban las obras. Eso había comenzado cuando ella cometió el error de decir que le gustaba más su propia comida que la del restaurante. Él lo interpretó como una crítica a su habilidad como chef, lo cual era ridículo,
pero para su mente dañada fue una afrenta. Como castigo, comenzó a obligarla a comer solo las cosas que los clientes rechazaban. Y ella, rota después de años de abuso psicológico, lo hizo. Sin protestar. Sin quejarse. Como si eso fuera lo que merecía. Esa noche fui a la casa de mi hijo mayor. Necesitaba hablar con alguien, con cualquiera que pudiera ayudarme a entender cómo habíamos llegado a este punto. Él estaba viendo televisión cuando llegué, su esposa en algún lugar dentro de la casa, probablemente evitándome. Mi hijo nunca fue muy afectivo, pero fue amable. Me escuchó mientras yo le contaba sobre María Elena, sobre el abuso, sobre mi sensación de fracaso como madre. Mamá, dijo cuando terminé, no es culpa tuya. No pudiste haber sabido. Pero debería haberlo sabido, respondí. Debería haber visto las señales. Debería haber hecho más preguntas. Debería, interrumpió. ¿Sabes qué? Tú no eres responsable de las decisiones de María Elena. Ella es una mujer adulta. Si decide quedarse con ese tipo, esa es su elección. Sus palabras fueron como una bofetada. Porque en ellas había una frialdad, una falta de compasión, que de repente me hizo darme cuenta de algo. Mi hijo no estaba diciendo esto porque creyera que era verdad. Lo estaba diciendo para que me fuera, para que dejara de importunarlo con los problemas de nuestra familia. La realidad golpeó como una onda de choque, mis hijos no me amaban. Toleraban mi existencia, nada más. Manejé a casa sin realmente recordar el viaje. Me encontré en mi cocina, la misma cocina donde había pasado 35 años cocinando para una familia que resulta que no me valoraba. Las paredes eran las mismas. El refrigerador, el mismo que habíamos comprado cuando nuestros hijos eran pequeños, estaba lleno de comida que nadie comería. Porcelana que había limpiado 1000 veces. Cuadros que había colgado esperando que algún día los comentarios positivos llegaran. Pero no llegaron. Durante todo ese tiempo, mientras yo estaba ocupada siendo madre, mientras sacrificaba mis sueños en el altar de la maternidad, mis hijos estaban creciendo sin aprender a amar. Sin aprender a cuidar. Sin aprender que la familia significa algo. Los días que siguieron fueron unjas de confusión. Visité a María Elena en el restaurante al día siguiente. Esta vez fui a hablar con su esposo. Entré con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Lo encontré en su oficina, detrás de un escritorio grande que sin duda había sido elegido para hacerlo parecer importante. Necesitamos hablar, dije. Él levantó la vista de su teléfono, sorprendido de verme. Señora Carmen, qué sorpresa. Siéntese, siéntese. No voy a sentarme. Quiero saber por qué estás alimentando a mi hija con sobras. El color se drenó de su rostro. Por un momento, solo por un momento, vi el verdadero yo detrás de la máscara del restaurantero exitoso. Un hombre pequeño, petulante, que necesitaba controlar a las personas para sentirse importante. Ella comenzó, pero me levanté la mano. No quiero tus excusas. Quiero que sepas que sé exactamente quién eres. Y quiero que sepas que tu esposa tiene opciones. Que no tiene que vivir así. Y si alguna vez vuelvo a enterarme de que la estás tratando de esa manera, haré que toda esta ciudad sepa lo que realmente eres. Probablemente fue una amenaza inútil. Probablemente él se rió de mí en cuanto me fui. Pero en ese momento, parada en su oficina, con mi voz temblando pero mis palabras claras, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que tenía poder. Aunque fuera ilusorio, aunque durara solo un momento, fue mío. Después de eso, la situación con María Elena se volvió más complicada. Ella no quería dejar a su esposo. Décadas de estar en una relación abusiva habían hecho que ella creyera que esto era lo mejor que podía esperar. Que merecía ser humillada. Que el control era un signo de amor. Ofrecí dinero para que se fuera. Ofrecí un lugar en mi departamento. Ofrecí todo lo que podía ofrecer una madre, excepto la solución mágica de hacerla creer que valía la pena ser amada. Mamá, me dijo un día cuando fui a visitarla, no entiendes. Cuando le dije que habías venido a verlo, él fue gentil conmigo esa noche.
Me pidió disculpas. Dijo que sería diferente. Conocía esa promesa. La había escuchado de mi propio esposo demasiadas veces. Después de una pelea, después de una humillación, vendría con flores y palabras dulces, y todo estaría bien durante una semana o dos, y luego volvería a suceder. Y la próxima vez sería peor. Pero no podía obligar a María Elena a verlo. No podía vivir su vida por ella. Lo único que podía hacer era estar disponible, estar presente, y ser honesta sobre lo que veía. El tiempo pasó de manera extraña después de eso. Las semanas se convirtieron en meses. Seguía visitando a María Elena en el restaurante, pero ahora veía las cosas diferentes. Veía la forma en que su esposo la observaba, como un depredador mirando a su presa. Veía a los empleados evitando su mirada, sabiendo lo que pasaba pero sin poder hacer nada. Veía a los clientes, completamente ignorantes de que el servicio perfecto que recibían era proporcionado por una mujer que comía sobras en la cocina. Hace unas semanas, recibí una llamada de María Elena a las 3 de la mañana. Estaba en el hospital. Su esposo la había golpeado. Fue un momento de rabia, dijo ella, cuando ella cometió el error de cuestionar una de sus decisiones de negocios. Él la empujó contra la pared de la cocina, y ella se golpeó la cabeza contra el mostrador. Conduje al hospital en la oscuridad de la madrugada, mis manos apretadas alrededor del volante, mi mente en un estado de furia que no había experimentado en años. Cuando la vi, tendida en la cama del hospital con un vendaje alrededor de la cabeza, algo en mí simplemente se rompió. No de la manera dramática que esperas. Se rompió silenciosamente. Como el hielo cuando comienza a descongelarse en primavera. Esa fue la vez que María Elena finalmente dijo que sí. Que se iría. Que quería ayuda para salir de esa relación. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo correcto. Pero aquí es donde la historia se complica. Aquí es donde descubrí que mi papel en todo esto no era ser la madre salvadora que rescata a su hija de las garras del abusador. Era ser cómplice involuntaria del sistema que la había puesto en esa posición en primer lugar. Cuando María Elena se fue a vivir conmigo, con nada más que una mochila de ropa, comencé a ver las cicatrices que iban más allá de la del costado de su cabeza. Había cicatrices en su psiquis, en su forma de pensar, en cómo veía a sí misma. Ella me hablaba de cosas que su esposo le había dicho, y yo reconocía la lógica del control porque la había visto antes. La había visto en mi propia madre. La había visto en mi propia vida con mi esposo. Y de repente, comprendí algo que era mucho más difícil de aceptar que la culpabilidad. Comprendí que yo había criado a mis hijos en un ambiente donde el control y la dominación eran normales. No porque lo quisiera, sino porque era lo único que conocía. Mi madre me había criado así. Su madre la había criado así. Y cuando mi esposo fue abusivo, en lugar de enseñar a mis hijos que eso estaba mal, simplemente lo normalicé. Lo expliqué. Lo justifiqué como la forma en que eran las cosas. Y cuando mis hijos crecieron, llevaron conmigo esa mentalidad. Mi hijo mayor, que dijo que María Elena era responsable de sus propias decisiones, aprendió eso de mí. Porque yo, durante años, fui responsable de mis propias decisiones de permitir que mi esposo me tratara de manera que nunca hubiera permitido que tratara a mis hijos. Pasé semanas y semanas viéndome a mí misma en los ojos de mi hija mientras ella aprendía nuevamente a ser una persona. Le enseñé a cocinar sus propias comidas, las que ella quería, no las que alguien le obligaba a querer. Le enseñé que podía decir que no. Le enseñé que su opinión importaba. Pero todo lo que hacía sentía como un parche en una herida que había sido abierta hace mucho tiempo. Un día, mientras estábamos en la cocina, ella me pidió que le enseñara a hacer el pan que mi madre solía hacer. Trabajamos juntas, nuestras manos en la masa, y ella me hizo una pregunta que cambió todo. Mamá, ¿por qué permitiste que papá te tratara así? ¿Por qué no te fuiste? Me detuve. Mis manos quedaron quietas en la masa de pan. Y por primera vez en mi vida, le conté la verdad. No una versión suavizada. No una justificación. La verdad de que cuando era joven, creía que eso era lo que merecía. Que cuando me casé, promiscué cambiar quién era para hacer lo que él necesitaba.
Que después de 5 años, no me reconocía a mí misma, pero para entonces, tenía hijos, y tenía miedo de lo que pasaría si me iba. Le conté sobre el día que mi esposo me golpeó por primera vez, y cómo lo oculté. Cómo usé maquillaje para cubrir los moretones, y le conté a todos que había caminado en la oscuridad. Le conté cómo, después de ese día, algo en mí murió. Y continué viviendo en ese cuerpo muerto durante 30 años. María Elena lloró. Y yo también. Nos abrazamos en la cocina, y por primera vez en nuestras vidas, tuvimos una conversación real. No de madre a hija en el sentido tradicional. De mujer a mujer. De superviviente a superviviente. No quería que supieras esto, le dije. Quería que tu vida fuera diferente. Pero aprendí de ti, respondió. Aprendí que el amor significa tolerar el sufrimiento. Que si alguien te daña, es porque lo merecías. Que el sacrificio es lo que demuestra tu valor. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Porque tenía razón. A través de mis acciones, aunque con las mejores intenciones, le había enseñado exactamente las lecciones equivocadas. En los meses que han pasado desde entonces, mi vida ha cambiado de formas que no esperaba. María Elena ahora está en la escuela, estudiando para ser abogada. Quiere ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya. Cuando me lo contó, lloré de una manera que no había llorado en años. No porque tuviera miedo de su futuro, sino porque finalmente, estaba construyendo uno que era suyo. Mi relación con mis otros hijos se ha enfriado aún más. Se enteraron de que María Elena estaba viviendo conmigo, que la estaba ayudando, y aparentemente eso fue suficiente para considerarme una interferencia en sus vidas. Mi hijo mayor no me ha llamado en 3 meses. Mi hijo menor envió un mensaje de texto el día de mi cumpleaños. Un mensaje de texto. 62 años de vida, y recibo un mensaje de texto. Pero aquí está la cosa que más me asombra, no me duele tanto como esperaría. Y eso, de alguna manera, es aún peor. Porque significa que en algún momento durante estos últimos años, dejé de esperar que mis hijos me amaran. Dejé de creer que era posible. Y cuando sueltas la esperanza, pierdes algo importante. Pierdes la oportunidad de estar decepcionada de nuevo. Ahora, sentada en mi cocina a los 62 años, veo las cosas de una manera diferente. Veo a las mujeres en mi vecindario, mujeres de mi edad, que llevan vidas que parecen diseñadas por otras personas. Vi a la señora Rodríguez el otro día, compelidas a cambiar de acera para no encontrarse con su propio hijo porque él no quería que estuviera en su vida. Vi a la señora Gutiérrez, trabajando limpiando casas ajenas a los 65 años, porque su hija nunca la invitó a vivir con ella como había prometido. Y empecé a preguntarme cuántas de nosotras estamos viviendo vidas que no elegimos, cumpliendo roles que fueron asignados hace décadas por personas que ya no están aquí para justificar esas asignaciones. Lo que aprendí del rostro de mi hija comiendo sobras no fue que ella era victimizada, aunque lo era. Lo que aprendí fue que el sistema que la victimizaba era el mismo sistema que me había victimizado. Es un sistema en el que las mujeres son enseñadas a evaluar sus propias necesidades a favor de las de otros. Un sistema en el que el sacrificio es virtud, y los sentimientos propios son egoísmo. María Elena aún come, por supuesto. Come en mi cocina, a mi mesa, comidas que ella misma prepara porque le encanta cocinar. Come cuando tiene hambre, no cuando se le permite. Come las cosas que le gustan, no las que alguien la obliga a querer. Y cada vez que la veo comer, veo la forma en que su rostro cambia. La forma en que se relaja. La forma en que recuerda que está viva. Hace poco, el restaurante cerró. No sé exactamente qué pasó. María Elena dijo algo sobre investigaciones del gobierno, problemas financieros, un escándalo que involucró a su ex esposo. Honestamente, no pregunté demasiado. No me importaba. Lo único que me importaba era que él ya no tenía poder sobre ella. Que ese lugar donde ella había sido humillada cada día simplemente dejó de existir. A veces, por la noche, me quedo despierta y pienso en todas las veces que las obras en la mesa de mi hija habrían podido ser las obras en la mía. Pienso en todos esos años que permití que mi valor fuera determinado por otras personas. Pienso en las palabras que nunca dije,
los límites que nunca establecí, las decisiones que nunca tomé. Y luego, pienso en María Elena, en su determinación, en su coraje de reconstruirse. Y pienso que tal vez, el sacrificio de toda una vida no fue completamente en vano. Tal vez aprendí algo que ahora puedo transmitirle. Que la vida es corta. Que el tiempo es precioso. Y que vale la pena vivirla siendo completamente, unapologéticamente, tú misma. A los 62 años, estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy siendo madre, esposa, o cualquier otro rol que se me haya asignado. ¿Es aterrador? ¿Es desgarrador? Pero también, de alguna manera, es el comienzo de algo. Si vieras a mi hija ahora, en la cocina de mi departamento, riendo mientras prepara una cena que nadie la obliga a hacer, nadie la criticará por cómo sabe, nadie la humillará por lo que elige comer, verías a una mujer que está reconstruyendo su vida. Y si me vieras a mí, viéndola, también verías algo diferente. Verías a una madre que finalmente, después de toda una vida, está aprendiendo a estar presente de una manera que importa. El perdón no es para quien te lastimó. Es para liberarte del peso de su traición. Eso es lo que he aprendido. Y es lo único que realmente importa.